¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como cada sábado, por supuesto, bienvenidos, bienvenidas a Narrativas. En esta ocasión, para platicar con ustedes de diferentes temas, de diferentes tópicos que han estado presentes en la agenda nacional e internacional. Y saludo con muchísimo gusto, por supuesto, a estos dos gigantes del análisis de la opinión. Mi querido Ricky Valderas, ¿cómo estás? Salud. Yo, Jesús, me estoy muriendo de frío, pero todo bien, estoy de buenas. Un abrazo al querido Federico y ya listos para las narrativas. Pues ponte la chamarra, hermano. Nosotros nada más estamos molestándote. No, no, luego empiezan que secreto en la montaña y no sé qué. No, no, eso lo dijiste tú, está en tu imaginación. Fede Muéstrale a la Bonazo. audiencia la chamarra que tenías puesta y va a entender la audiencia, porque si no, Y que decida la audiencia. mira, ¿estás Ay, listo no. para Listo. Un día yo les voy a platicar del secreto de un lugar donde trabajé. Pero bueno, después. El secreto en el Montejo. Fede Bonazo, ¿cómo estás, Fede? gustazo acompañar a los queridos amigos, queridísima audiencia de narrativas. Lindo sábado para todos. Muchas gracias a ambos. Pues ya lo sabe, ponga su like, déjenos su comentario, eso es muy importante para que este video llegue a más personas. Entre más ponga usted el like, entre más, o el pulgar arriba, como usted guste, o le ponga guste, que le guste el video, y lo comente, YouTube nos recomienda más, crece más la extensión de esta producción. A ver, esta semana se da a conocer, finalmente, querido Ricardo, la noticia relacionada con los organismos autónomos u órganos autónomos en torno a la desaparición de varios de ellos o algunos otros, juntarlos, abrir otro tipo de campos de acción. Y el argumento que se da, por ejemplo, en el caso concreto del INAI, que fue de los que más generó polémica y que me llamó mucho la atención, si les soy honesto a ambos, que se defendiera tanto al INAI y no, por ejemplo, al CRE o no a la COFESE o no al IFETEL, por ejemplo, que son organismos que también tienen un peso específico en muchos sentidos en la economía de este país. Y creo que ese es uno de los puntos interesantes. El INAI que ha estado involucrado, sí, en cuestiones importantes en materia de transparencia, que ha ayudado en muchos trabajos periodísticos, pero que también cuyos comisionados han sido señalados de estar inmersos en grandes casos de corrupción. Yo de entrada te preguntaría, mi querido Ricardo, tú que eres un periodista de datos, de cifras, que te gusta investigar, que has utilizado constantemente las plataformas y demás. ¿Cómo entiendes este tema de la desaparición de estos órganos autónomos? La presidenta dice, no va a haber falta de transparencia, lo que no va a haber tampoco es corrupción. Yo lo entiendo así con el nombre que lleva. Justo en los diálogos para llegar a concluir con que este era el tema de la semana, me di a la tarea de leer un poco el dictamen que publica ya la Cámara de Diputados respecto a la simplificación orgánica. Así es como se denomina la estructura. Yo lo veo muy claramente. En efecto, hay un proceso de simplificación orgánica. Esto quiere decir que se achica la estructura o subestructura del Estado para fortalecer al Ejecutivo particularmente. Un detalle del que hablaba hace un momento con mi pareja es que me parece muy curioso que 4 de los órganos autónomos que desaparecen, 4 de 7, tienen que ver con relaciones contractuales, es decir, con empresas, extractivismo, con concesiones, con permisos. Pero, por ejemplo, un órgano autónomo que no se toca es el Banco de México, un órgano autónomo que no se toca es el INEGI, un órgano autónomo que no se toca es la Fiscalía General de la República. Estas estructuras se mantienen sólidas y en todo caso, lo que dice la ley es que las personas empleadas en alguno de los 7 órganos autónomos que sí desaparecen, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia, el INE y el Mejoredu, que además poco hemos escuchado de Mejoredu, que duplicaba funciones con el Coneval, con el Consejo Nacional de Evaluación, que no se toca. Una palabreja que aparece mucho en el dictamen es justo duplicidad de funciones. Entonces, a primer rasgo, lo que veo es que efectivamente hubo una búsqueda de duplicidad de funciones dentro del aparato del Estado y se intentó desaparecer toda aquella estructura que generara un gasto extra desde contrataciones públicas, pago de arrendamiento, incluso pago de servicios,
para fortalecer las instituciones que ya estaban reguladas. En el caso del INAI, se puede tener mucha discusión respecto a su funcionalidad. Sin embargo, yo me quiero sostener bajo el hecho de que es útil. Tener un organismo de transparencia siempre es útil. Sin embargo, también soy de la idea de que no requieres de un instrumento particular, siempre y cuando realmente se cumpla con el objetivo que es la transparencia. Una cosa que veo débil en la lectura del dictamen, y evidentemente faltan las leyes secundarias que fortalecerán este dictamen ya aprobado, que dicho sea de paso, tenemos solo 90 días para llegar a estas conclusiones, serán, digamos, las reglas del juego con la que esto opere. Esta discusión no se ha tenido porque nos hemos concentrado, o desde mi perspectiva, justo en el si es bueno o malo que desaparezca una manera de hacer las cosas. Me parece una discusión muy similar a la que teníamos con los fideicomisos. El problema no son los fideicomisos son un objeto. El problema es cómo se usan y cómo se blinda al Estado para que su uso no beneficie a un grupúsculo de gente que evidentemente está haciendo uso irregular de estos fondos. Una discusión que particularmente quisiera traer a narrativas es que yo veo una puerta abierta de par en par para destruir el duopolio Televisa-TV Azteca. En todos los apartados de conclusiones de este documento se habla que será el Ejecutivo quien decida las concesiones, temporalidades. Además, viene relacionado con la reforma judicial porque deja claramente estipulado que no se podrán meter amparos en contra de estas decisiones del nuevo Ejecutivo, que tendrá funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones vía suspensión, amparos. Se podrán promover amparos indirectos en caso de que los procesos interinstitucionales se vean violentados. Esto quiere decir que la persona que queda en nombramiento no sea la persona a la que se le dieron, que exista una irregularidad o la empresa haya violentado algún derecho contractual. Entonces se podrá meter un amparo en contra del Estado por no cumplir alguna de las normativas, más no suspender ninguno de sus proyectos de ninguna manera, bajo ninguna herramienta jurisdiccional. Es decir, de alguna manera se está blindando las decisiones sobre concesiones del espectro radioeléctrico mexicano, y esto me emociona mucho en primer grado porque soy periodista, y habla de una posibilidad de reajuste del espectro radioeléctrico en México, dado a que justo las concesiones que luego tienen de manera irregular haciendo uso del aparato del Estado son vía amparo que se sostienen, son vía amparo que si el gobierno da una autorización, luego por cuestiones internas se judicializa y pasan muchos tiempos en términos legales y tumban incluso contratos. Esto quiere decir que las decisiones del Ejecutivo van a ser irrefutables en tanto no se estén violentando los términos contractuales. ¿Cómo vamos a llegar a esto? Todavía no, ni siquiera tenemos herramientas para discutirlo. Lo cierto es que hay un cambio abismal. Lo que alcanzo a ver en las 141 cuartillas del dictamen es que hay un cambio abismal en el proceso de toma de decisiones, que la mayoría de órganos autónomos en conflicto ahora son los relacionados con los proyectos extractivistas, con la repartición que hubo en su momento de este bien común que es el espectro radioeléctrico mexicano, sobre las nuevas obligaciones del Instituto Nacional Electoral. Por ejemplo, será este instituto quien tenga acceso a, por ejemplo, solicitudes de acceso a la información que se deriven hacia partidos políticos. Ya no será el sujeto obligado, ya no será el partido político per se, sino el Instituto Nacional Electoral tendrá acceso a esto. Otra cosa que me parece relevante es que en el último párrafo de las conclusiones dice claramente que no se atentará contra ningún derecho laboral de las personas que actualmente se encuentran operando estos órganos autónomos, y que las personas que, bueno, si se continúa, por ejemplo, en el caso de la transparencia, que ya es una promesa presidencial, que se va a generar más transparencia aún sin saber cómo, todas las personas del INAI tendrán que irse a trabajar al Ejecutivo. Imagino yo que será esta dependencia anticorrupción que tanto ha prometido el segundo piso de la transformación. Y aquí me detengo porque tengo información muy técnica al respecto. Oye, este punto que maneja Ricardo, por lo que entendí, si no, tú corríjame, Enrique. El hecho de que el Ejecutivo, Fede, tome esta responsabilidad,
también en el marco del enfrentamiento que hemos visto de la 4T con Ricardo Salinas Pliego puede tener una trascendencia mayor en muchos sentidos. Y es quitarle un poco de poder a estos varones de los medios de comunicación que lo han tenido y lo han sostenido durante mucho tiempo. Pero además yo te preguntaría desde tu punto de vista, por supuesto, mucho se ha discutido que con la pérdida del INAI, por ejemplo, o con el cambio de funciones del INAI, o con el traslado de sus funciones a la Secretaría de esta Raquel Buenrostro, se atenta contra la democracia o se atenta o nos dirigimos a al autoritarismo como tal. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tanto se está exagerando? ¿Qué tanto faltan matices también en esta discusión? Querido Jesús, si me lo permites, para responder, me gustaría hacer una revisión de lo más grande a lo más pequeño, sin ser especialista yo en instituciones estatales, porque esta conversación ha obligado a que nos enteremos muy bien los ciudadanos de qué son los organismos autónomos, cuál sería su diferencia con los organismos descentralizados, cuál es la función de cada uno de los 7 organismos autónomos que han desaparecido, cuyas funciones van a ser reabsorbidos por otras áreas o instituciones del Estado, o van a readaptarse a un nuevo organismo descentralizado. Para decirlo de manera muy rápida, podríamos definir que el organismo descentralizado tiene un poquitito menos de autonomía que el autónomo. En el abanico de relación con el Poder Ejecutivo, el control del Poder Ejecutivo sobre estos organismos, el descentralizado es un eufemismo para decir ya no es tan autónomo del Ejecutivo, de alguna manera. Por supuesto, cada caso particular amerita una revisión particular y nos damos cuenta de que no los podemos solo ver como quiere ver parte de la oposición, que toda la desaparición de estos organismos es una medida autoritaria. Yo a eso contestaría, cualquier diseño institucional es por un lado perfectible, por el otro lado necesita ser contrastado en su operacionalidad con el paso del tiempo, a ver qué tanto resulta. Y en tercer lugar, también es susceptible de ser colonizado por facciones políticas, por facciones ideológicas, por poderes fácticos, por agendas que poco tienen que ver con el diseño original con que se los había concebido. En ese sentido, la 4T ha hecho un enorme énfasis, que la oportunidad de renovar toda esta burocracia dorada que creció como uno de los lastres de estos organismos autónomos y la oportunidad de recuperar cierto control del Ejecutivo para que pueda cumplir con su función ejecutiva, porque estos organismos habían sido en parte diseñados y en parte colonizados por la cultura, la concepción neoliberal. Empiezan con Salinas de Gortari, muchos de ellos, luego muchos de otros se atribuyen a la transición democrática, a lo que se llama el régimen de la alternancia, y tantos de ellos han dejado mucho que desear en cuanto a las promesas de funcionalidad que le habían ofrecido a a la audiencia. Ahí hay que darnos cuenta que estamos viviendo, después podemos en una siguiente intervención, puedo seguir como hizo Rick también, intentando complementar qué significa la desaparición, readaptación o transformación de cada uno de los 7, ¿no? Porque yo los divido en 2 cachos. Hay uno que tiene que ver directamente con la soberanía energética, que es la desaparición del CNH y del CRE, ¿no? Que estaban protegiendo a las empresas transnacionales antes que a los intereses del Estado. Y en ese sentido me parece completamente aplaudible. El INAI es un caso particular. El Coneval a mí me preocupaba bastante, pero parece que al ser absorbido por el INEGI, que es un organismo autónomo, sus facultades y sus responsabilidades no van a quedar amenazadas, en fin. Pero lo que estamos viendo en términos generales, con esto acabo esta intervención, es una reconfiguración del Estado mexicano. Esto, en conjunto con la reforma del Poder Judicial, nos habla de que hay una nueva concepción de las instituciones del Estado. Y en esta nueva concepción, aquí lo dejo, pero lo podemos desarrollar, hay lo que decía recién, posibilidades muy positivas, muy virtuosas, se generan espacios donde el Estado recupera sus funciones, que habían sido usurpadas por la concepción neoliberal, que tiende a disminuir el poder del Estado.
pero por el otro lado abre caminos a problemas que tenemos instalados de manera sistémica y que no podemos taparnos los ojos y decir, no, no, en México ya no hay corrupción, en México ya no hay poderes fácticos, en México ya Morena arregló todo. No, pues no. Entonces, ¿hay algunos riesgos en el nuevo diseño institucional? Sí, hay muchas virtudes también. No podemos verlo solo desde la dicotomía, como lo dice Morena, está buenísimo, como la oposición está totalmente en contra, yo estoy totalmente a favor. No, en general veo muchas cosas muy positivas y hay que resaltarlas. Y cuando uno se pone a estudiar un poco el asunto, te das cuenta que son más de las que a priori parecerían. Pero por supuesto que vemos también algunos riesgos. Querido Ricardo, este punto que mencionaba ya mi querido Federico de profundizar un poco más sobre estos órganos, efectivamente, uno revisa, por ejemplo, lo relacionado con los energéticos y te topas que son comisiones, órganos que durante toda la vida dieron dictámenes a favor de las grandes empresas, en contra completamente de los intereses del país como tal. ¿Qué tanto está pesando la ideología en esta discusión y qué tanto está pasando el pragmatismo como tal en torno a estos órganos autónomos que a final de cuentas surgen durante toda esta etapa de la alternancia y demás del neoliberalismo y son creados a imagen y semejanza de una política económica social producto del mismo? Yo percibo que en todo lo que hacemos hay tanto ideología como pragmatismo en sus debidas dimensiones, absolutamente todo. Y me encanta la pregunta porque además me ayuda a hacer un énfasis en algo que acaba de decir Federico que me parece así magistral. No solo cualquier diseño institucional es perfectible, cualquier diseño institucional es en cierta medida represivo porque no vivimos en una sociedad autorregulada. Entonces, la institución lo que va a hacer es ponernos estas reglas. En ese sentido, en la medida en la que tú interpretes la represión, cualquier modelo institucional que te diga qué harás y qué no, tendrá cierto nivel de represión si queremos nombrarlo de esta manera. Me parece brillante porque es necesario tener esta discusión que no hemos tenido de manera sustancial en ningún debate, justo porque nos ha ganado como sociedad si es de Morena, si es del PRIAN, si es esto, y no hemos tenido discusiones mucho más profundas sobre cómo ejecutar ciertas condiciones que son necesarias, ¿no? Y aquí me voy un poquito hacia lo de la soberanía energética. Van a haber muchas discusiones profundas el próximo año respecto a la revisión del Tratado de Libre Comercio. Esto tendrá que aparecer en las discusiones dado que el Tratado de Libre Comercio efectivamente tiene fines de interacción comercial. Y al final del día, lo que está diciendo Federico es como ha ocurrido durante los últimos 30 años, que es decir, un Estado que finge tener espacios reguladores que al final solo validan los procesos de extracción. Y esto es verdaderamente complejo porque, por ejemplo, imaginemos colectivamente, por el puro nombre, una comisión reguladora de energía que llega en números rojos, financieramente hablando, como institución, que no tiene marcos regulatorios para decir cuánta energía se tiene que generar para abastecer a México y cuánto se puede vender. La Comisión Federal de Electricidad terminaba comprando electricidad a usuarios que le compraban energía. Esto es verdaderamente complejo, es un esquema fracasado, es un modelo que se ve evidentemente superado y ahora tenemos crisis energética hasta en California, que es el corazón de la transición energética. Es la entidad federativa en Estados Unidos con mayor número de autos eléctricos y los apagones ya son una orden del día. Una semana hay un apagón, una semana no. ¿Por qué? Porque no existe un proyecto de soberanía energética. Entonces, el espacio de modificación de una comisión reguladora de energía que es incapaz de generar condiciones viables, financieras y materiales para estructurar un plan de abastecimiento energético en plena discusión global sobre transición energética es indispensable. Es indispensable que digamos
que el gas, que los hidrocarburos, que quedan pocos años, y además recordemos que estamos en una situación de mucho belicismo global. Hay muchas guerras en el mundo, por lo cual se va a afectar el valor del hidrocarburo, porque toda la industria bélica va más o menos regulada o sentenciada a su valor con base en las guerras que ocurren. Así es como Estados Unidos infla su moneda. Cada que tiene una crisis financiera inicia una guerra porque el hidrocarburo se infla, porque se usa para mover buques tanques, porque se usa para los helicópteros, para los tanques de guerra. Y hasta el momento no ha habido una tecnología, digamos, medioambientalmente amigable, porque evidentemente se puede utilizar esta tecnología, pero si es en guerra, pues es a favor del medio ambiente, pero en contra de la humanidad, lo cual es una paradoja. Pero estamos teniendo estos diálogos paradójicos en un momento muy particular de la historia, en donde no parece que vaya a cesar. De hecho, los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos estaban a favor del desplazamiento palestino, del genocidio palestino. Esto es verdaderamente problemático en muchos niveles. Es por eso que una reforma institucional que garantice o que priorice el abastecimiento del recurso a la sociedad sobre los intereses de generar recursos en un contexto de guerra me parece indispensable. Insisto, necesitamos las normas sobre cómo va a ocurrir esto, porque hasta el momento solo tenemos promesas y los políticos acostumbran mucho a prometer. Y al final, el problema con estos cambios es que no se verán hasta dentro de 2 o 3 años. Son, para empezar, 90 días para las leyes secundarias y luego vamos a cambiar de año fiscal para que empiecen operaciones. Tendrán una curva de aprendizaje de operación sobre este diseño institucional otro año y hasta el segundo año podremos evaluar si efectivamente habrá más transparencia y se están cuidando los recursos naturales. Este es el riesgo que corremos y es la discusión que a mí me gustaría estar dando. ¿Cómo influimos para que nuestros representantes populares pues no nos madruguen como con la reforma judicial que de la noche a la mañana aparecen los jueces sin rostro, ¿no? Es decir, lo que tendríamos que estar cuidando es eso, no a las instituciones. Cuidar objetos en el mejor de los escenarios es obsceno, es innecesario. Este último punto que señala mi querido Ricardo Fede, la discusión que tendríamos que estar dando más allá de toda esta estridencia. Y yo te pregunto ahora, ¿se requieren estos órganos como tal o la manera en cómo se ha estado manifestando por parte del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum es el adecuado para llevar a cabo desde un asunto de ahorro, que ya ha manifestado mucho eso, es una cuestión de ahorro, como decía Ricardo, no hay una duplicidad de funciones, hasta el tema precisamente político? Quiero hacer un pequeño añadido a lo que comentaba Rick, porque antes de que se me olvide, y voy a tu pregunta, querido. Fíjense la hipocresía de estos nuevos líderes proteccionistas que tiene el mundo, hipernacionalistas como Trump. Por un lado, ya ha echado a andar su maquinaria chantajista secundada por una serie de alcahuetes nefastos, empezando por el presidente de Canadá, por el primer ministro canadiense, que ya ha tirado algunas amenazas a México de que si coquetea con China, claramente ellos van a estar en la subordinación absoluta al del pelo naranja, lo cual en términos geopolíticos, diplomáticos, fue muy violento. Pero ¿qué quiere decir esto? Estos organismos autónomos que fueron diseñados para desregular la economía, es decir, para que el Estado tuviera menor capacidad de regular la economía y se convirtieron en instrumentos del poder económico infiltrados en el Estado, y en ese sentido ahí voy a tu pregunta y gran parte de la concepción de la doctora Sheinbaum está acertada por esta razón. Están puestos ahora como chantaje por estos proteccionistas que van a tomar el poder en los Estados Unidos, de que si en el TEMEC no se respetan una serie de incluso organismos autónomos que están relacionados directamente con cláusulas, es decir, la exigencia de que en México haya instancias que protejan los intereses económicos dentro del Estado mexicano, protejan los intereses económicos de estos cuates. Entonces, vaya, ¿no?
qué curioso, ellos van a venir a proteger su economía, pero quieren que nosotros desregulemos la nuestra. Es decir, quieren un Estado fuerte allá y quieren un Estado débil ahí. En ese sentido, si los organismos autónomos juegan un papel de desequilibrio en favor de los intereses corporativos extranjeros o nacionales, pero corporativos y no públicos, ahí te das cuenta donde están una serie de trampas y ahí nos damos cuenta de lo que subyace, de uno de los elementos que subyace en esta pelea político-ideológica, donde realmente el cambio de algunos de estos organismos tiene que ver con que el Estado mexicano recupere su capacidad reguladora sobre la economía. Y que esto que quiere decir en términos coloquiales, sobre la codicia de las grandes corporaciones. La codicia, porque a esta gente no la mueve el bien común, la mueve que tienen tres mansiones, pero quieren una quinta en París. Ya tienen una en Londres, tienen una en Nueva York, tienen una casa en la playa en Maine y dicen, oye, pero nos falta una mansión en París. Entonces, bueno, entonces, esa codicia humana, que es lo que está detrás de todo este rollo institucional de títulos, de categorías en los cuales a veces nos enredamos. En ese aspecto, esto está muy bien hecho, muy bien entendido y es una batalla que hay que dar y en la que hay que apoyar a este gobierno. Hay dos rubros en los cuales uno abre sus ojitos de alerta y dice, a ver, lo del INAI, sí, que no cumplió del todo con sus funciones, es verdad, que sí, que sirvió para una burocracia dorada, sí, ya vimos todos la entrevista, o no sé si todos, pero muchos vimos la entrevista del director del INAI y sus respuestas son. En vez de decir, oiga, señorita periodista, mire, lo que usted me está preguntando está poniendo en duda mi honorabilidad como director de INAI y aparte las funciones de la institución. En vez de responder así, empezó a ponerse nervioso con cada punto que la periodista le señalaba de los gastos poco explicables de su tarjeta corporativa American Express. Si esos son los funcionarios que hacen disque funcionar estos organismos, pues muy bien. Ahora, que el propio Poder Ejecutivo tenga que ser el que dé transparencia sobre su propia operacionabilidad, si es que la palabra existe, habría que buscarlo, su propia operación. Ya eso no me convence del todo, o sea, creo que no está nada mal que algunos rubros del propio monitoreo que tiene el Estado sobre el gobierno sean lo más autónomos posibles. Acá dejo un concepto y cierro. No es lo mismo el Estado que el gobierno. El Estado es un acuerdo social que construye instituciones pensadas para el largo plazo, donde el bien común, lo público, las relaciones sociales, el Estado de Derecho, toda una serie de acuerdos éticos, legales, que regulan las relaciones entre las personas, quedan establecidos y donde se protege también a ciertas minorías. Entonces, cuanto más separado esté el Estado de los gobiernos que tienen que llegar a administrarlo en algunos rubros, mejor. Porque eso quiere decir que aunque venga un gobierno del PAN, el Estado mexicano está diseñado de tal manera que protege el interés público y general. Entonces, lo que me preocupa a mí a veces de la voracidad, velocidad y cierta argumentación que sustenta los cambios legislativos que está proponiendo Morena es que están concebidos como si ellos fueran a gobernar siempre. Yo deseo que Morena gobierne siempre, al menos que venga una opción política más a la izquierda de Morena. Tal cual está el espectro hoy en México, Morena. Perfecto. Aunque tenga en sus filas, no lo vamos a mencionar hoy. Ya llevo dos narrativas sin mencionarlo, pero la gente sabe muy bien de quién estoy hablando. No, ya fuera de broma, es De decir, Rubiel, no. cualquiera de ellos, a los que les preocupa el poder, no la agenda del pueblo. Entonces, es muy importante que los ciudadanos monitoremos este tipo de cambios institucionales que se están dando, opinemos sin tener miedo a opinar, porque hoy hay un clima donde a veces el que opina está al lado de traidor, ¿no? A ver, yo soy en todo caso un opinador. Si usted no está de acuerdo conmigo, dígame, mire, no estoy de acuerdo con, pero no me llame traidor, porque inmediatamente me descalifica y toda una serie de reflexiones, no, porque no, cuando digo yo me refiero a los que esbozamos algunas críticas, al clima de crítica sana que debe haber en toda democracia, a eso me estoy refiriendo. No lo cancelemos, escuchemos todas las voces,
¿Por qué? Porque tenemos que construir también los ciudadanos. A ver, si somos dueños de nuestro destino político, tal cual ha aportado también esa gran impronta cultural del obradorismo que le ha dado el poder al pueblo de ser decisor de su propio destino político. Si hemos asumido esa nueva responsabilidad cívica, usémosla, no nos relajemos del todo. Entonces, bueno, por ahí va la cosa, un tema fascinante, como estará viendo la audiencia, en el sentido de que pues tiene que ver con nuestro destino como sociedad, con nuestro destino en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Otro de los temas que se ha generado en los últimos días, querido Ricardo, son estas órdenes de arresto por parte de la CPI, ¿no? De la Corte Penal Internacional sobre Benjamín Netanyahu, uno de sus principales operadores, así como también líderes de Hamas. Y ha generado mucha polémica a raíz de que se le ha considerado por algunos sectores que defienden a Israel como algo inadmisible, por lo que hemos estado hablando en muchas ocasiones. Otros más, por supuesto, han hablado de la necesidad de llevar a cabo una acción de esta naturaleza y que por sí misma la CPI está tomando una determinación histórica como tal. ¿Cómo podemos valorar lo que pasa también en torno a este conflicto y en torno particularmente a esto, cuando parece ser que Estados Unidos pues aplicará un doble rasero porque no va a cumplimentar una orden de esta naturaleza y que opina muchas veces distinto con otros conflictos que se han presentado en el mundo? Siempre será más fácil ser narrador que profeta al respecto. Sin embargo, sí tenemos elementos para concluir que muy probablemente Estados Unidos entre en desacato como lo ha hecho con otros acuerdos. Es importante mencionar que ya hay incluso partes de los fragmentos parlamentarios del Congreso en Estados Unidos que están solicitando prisión para Netanyahu. Es decir, cada vez hay más exigencias. Sin embargo, a Estados Unidos históricamente le ha costado mucho tiempo adecuarse a las interpretaciones de la constitucionalidad internacional o a los mecanismos internacionales. El caso de Julian Assange es un ejemplo de esto. Mientras había un montón de organismos internacionales exigiendo libertad para Julian Assange, Estados Unidos reinterpretaba sus criterios jurídicos independientes para seguir impulsando la persecución del periodista y activista. De la misma manera, los acuerdos de Tokio no fueron firmantes, pero no consecuentes con su firma. Es decir, hay un largo historial en el que Estados Unidos tarda más que el resto de naciones en respetar los derechos humanos, dado que la mayoría de sus decisiones son corporativas. Al ser una potencia económica capitalista, blanca y con todos estos ismos que aparecen en la discusión sociológica, evidentemente sus intereses serán el del sostenimiento del status quo norteamericano. Esto es muy complejo porque aplica también en gran medida para todo el norte global. Europa y su estado de bienestar dependen del saqueo de África principalmente, así como Estados Unidos depende del saqueo de América. Entonces, yo veo muy complejo que se adecúen a las exigencias del CPI. Yo veo muy complejo que se inicie en el corto plazo un juicio, siquiera una detención, un llamamiento a Netanyahu. El cese al fuego no se ve en las promesas a corto plazo. Insisto, en ambos candidatos a la presidencia de Estados Unidos estaban exigiendo continuar armando a Israel para poder continuar con esta economía de guerra. Recordemos que el momento más potente en términos globales es la transición energética y según los estudios que hay geológicos hasta el momento, no hay insumos, no hay materiales para de aquí a 30 años, 35 me parece que es el cálculo. Esto quiere decir que la transición para energías más renovables pues no es posible, no es materialmente posible hasta este momento, por lo cual existen movidas que parecen políticas, pero en realidad son económicas, como el avance de las Fuerzas Armadas a territorio ucraniano y la respuesta rusa. Esto tiene que ver con los gasoductos. De la misma manera,
tiene que ver el territorio en Gaza y el desplazamiento de los pueblos palestinos, en la misma medida tiene que ver las declaraciones de la jefa de Comando Sur, en donde dice que va a reforzar las medidas para garantizar los recursos naturales de Estados Unidos, refiriéndose particularmente a la estructura de extracción que tienen los acuerdos comerciales. Yo sí prevengo un incremento en las relaciones económicas entre Argentina y Estados Unidos, por ejemplo, porque tienen que validar a estos sujetos. Estados Unidos y el norte global tendrán que validar a estos personajes que llegan al poder gracias justo al usufructo de los territorios, de las energías, de los recursos naturales en general, de las naciones que están subordinadas a las decisiones de Estados Unidos. En esa medida, yo creo que los organismos internacionales carecen de, digamos, herramientas para hacer cumplir a los países ponderantes, a los países con mayores recursos, a cumplir las normativas que estipula la defensa de los derechos humanos, que es el motivo por el cual ahora mismo se tiene bajo la mira a Netanyahu. Querido Federico, ¿cuál es tu opinión de esta situación que se vive por allá hoy? Creo que es muy importante para la audiencia distinguir que hay dos instancias internacionales de justicia que ya se han expresado, que son las dos más importantes. La Corte Penal Internacional, por un lado, que persigue presuntos crímenes de guerra y va concretamente contra personajes, contra personas. Recordemos el juicio a Milosevic por la limpieza étnica de la que fue acusado durante, bueno, el conflicto de los Balcanes. Luego está la Corte Internacional de Justicia que depende de la ONU. Ambas están en La Haya, pero no son lo mismo. Y la Corte Internacional de Justicia eh, resuelve problemas entre países soberanos más que acusar a personas. La Corte Penal Internacional tardó, no sé, 15.000 niñitos masacrados en darse cuenta de que tenía que pedir ya la captura policial a cualquier país miembro está obligado ahora a meter a la cárcel a Netanyahu por presuntos crímenes de guerra en el caso de que pise su territorio, su suelo. Y los países que están adscritos a la influencia de la Corte, Estados Unidos no lo está, han empezado a declarar como España, como el Reino Unido. Esos son países que han dicho sí, vamos a acatar las resoluciones de la Corte. ¿Esto por qué es importante? Importantísimo, porque a pesar de que han demorado muchísimo en tomar esta resolución, porque están hechas por jueces, personas de carne y hueso, que responden y son financiadas por ciertos intereses también políticos, económicos, ¿no? De ciertos países. No son seres completamente aislados y perfectos, pero que hayan, aunque tardaron mucho, que hayan tomado la decisión, ambas instancias, la Corte Internacional de Justicia de la ONU, bastante antes que la Corte Penal Internacional, que apenas el 21 de noviembre, o sea, hace 3 días, ha declarado la orden de arresto contra Netanyahu, y Galán, que es el ex, ya no es ministro de Defensa, es el ex ministro de Defensa, aquel que declaró que los palestinos eran animales. La importancia de esto es que se recupera, el mundo dice, pone un alto a lo que era la desarticulación flagrante del derecho internacional basado en reglas. Y como bien indicó Rick, del derecho internacional de los derechos humanos, porque desafiar ese acuerdo entre las naciones de manera tan ostensible y brutal nos llevaba a una concepción del sálvese quien pueda. Los gobiernos poderosos que quieran seguir perpetrando crímenes de lesa humanidad podrán hacerlos sin que haya una sola instancia que les ponga el alto. Y en ese sentido, esta resolución, aunque tardía, es fundamental porque marca la decisión de la comunidad internacional de decir, no, señores, hay ciertos crímenes de lesa humanidad que no vamos a permitir. Este punto que menciona mi querido Federico, estamos ante un mundo, ante potencias que van en contra de sus propias reglas, es decir, porque todo esto a final de cuentas fue creado por las potencias, toda esta estructura, todos estos conceptos, si no creados, sí permitidos de una u otra manera.
vivimos una época en donde se cuestiona ya esta hegemonía como tal, y esta hegemonía responde de esta forma, yendo incluso en contra de sus propios recetarios. Lo vemos en el aspecto económico, en donde los propios propagadores, fomentadores, defensores del neoliberalismo comienzan a actuar de una manera distinta. Tú lo decías hace un momento, Federico, cuando mencionábamos, ellos quieren liberar comercio abierto en otros países, pero no en el suyo. En el suyo se van cerrando poco a poco. Algo similar estamos viendo ya en el tema político, Ricardo, en donde la pérdida de esta hegemonía como tal está provocando ya pues sí, este rompimiento con la forma de hacer las cosas. Definitivamente, yo pienso que se empezó a ver de manera evidente cuando las manifestaciones de Black Lives Matter, en donde las negritudes norteamericanas salieron a tomar las calles de manera a veces pacífica, a veces no, en sufrimiento por la cantidad de personas acribilladas por las diferentes policías de Estados Unidos. Hay una entrevista particularmente que se hace en el Distrito Financiero de California a una chica que el periodista le pregunta que por qué hace uso de la fuerza para manifestarse, para las protestas. Y la chica le explica, bueno, es que la policía no tuvo medidas humanas cuando asfixiaron a un familiar, una persona que estaba en una protesta y que fue asesinada a manos de la policía. Este episodio se repite tantas veces que la chica simplemente termina por responderle una frase que me parece potentísima y que vale la pena recuperarla. Los acuerdos sociales están rotos. Esto ocurre en 2019. Desde 2019 ya se está hablando que las grandes potencias, es decir, Estados Unidos, había una ruptura total de lo más básico, que son los acuerdos de convivencia, la seguridad para todas las personas, que los policías, esta mentira que nos repetían y nos repetían que la policía estaba para cuidarnos, cuando la única finalidad que tenía la policía, principalmente la norteamericana, era la de sostener el status quo blanco, cisgénero, privilegiado. Esto genera convulsión social a grado de que la diseminación del discurso aparece en otro tipo de movimientos. Por ejemplo, el 2 de abril de este año, en donde aparece el primer sindicato ya oficializado de la empresa Amazon, un hito en la historia norteamericana, en la historia de las unions o los sindicatos norteamericanos, en donde repartidores son acreedores a seguridad social, justo porque el mismo proceso por el que pasamos en México también llegó a Estados Unidos. Es decir, la ambición de los millonarios era tal que ya no alcanzaba para cumplir ni siquiera este status quo. Por eso fue tan exitoso el discurso de Donald Trump de Make America Great Again. Es decir, regresemos la magnificencia de la vida norteamericana a la cotidianidad, porque esto ya no se cumplía. Los millonarios eran cada vez más millonarios y la clase media se fue desdibujando hasta tener la necesidad de construir unions o sindicatos para hacer valer lo que las enmiendas constitucionales partían. También está el caso de la Junta Nacional de Relaciones Laboristas, que es un sindicato de cargadores de muelles en Estados Unidos. Tenemos el mismo movimiento en Canadá con la Asociación Internacional de Estibadores. Es decir, aparecen movimientos laboristas en la situación histórico-temporal más importante para el capitalismo, en donde se están discutiendo la repartición de los recursos globales y hasta dónde puede llegar el mundo con relación a los recursos naturales existentes. En mitad de esta discusión y del supuesto triunfo del capitalismo en la ruta global, nos empezamos a cuestionar. Cuando ya llegamos a los números, 35 años de minerales estratégicos, pues no hablan de un futuro muy esperanzador. Yo pienso que incluso nosotros vamos a ser testigos de estas crisis, de que si todo el planeta apunta a la transición energética, pero no hay minerales suficientes para lograrla, bueno, evidentemente va a haber naciones que se queden atrás. En mitad de esta discusión aparece todo esto que es
pues disruptivo de alguna manera al status quo, en donde no solo se organizan las minorías históricamente oprimidas, las mujeres, las negritudes, las comunidades de la diversidad sexual, las personas en situación de movilidad humana, las personas sin casa, las personas presas que están en un proceso de reinserción social, porque todo pues no quiero decir cuento, ¿no? Porque también es muy fatalista y la audiencia se puede confundir si nos quedamos en absolutos, pero sí es una promesa incumplida que cuando llega la gente se la cuestiona y si se lo están cuestionando en el corazón de cómo se construyó esta idea de futuro, porque ya no lo ven viable, evidentemente se va a romper y evidentemente vamos a estar siendo testigos de apariciones, de movimientos mucho más solidarios, mucho más colectivos, como lo es, por ejemplo, el gobierno de Andrés Manuel, que es una primer mayoría de tal magnitud y es evidente una respuesta a la opresión que tuvo el poder capital o el grupo de neoliberales previos a la llegada del obradorismo. No son más que reflejos del mismo fenómeno, de la carencia de ética, de la ruptura de sus propias normas, de la insatisfacción de la sociedad civil con respecto a un reparto equitativo de los recursos. Si solo tenemos 35 años o generamos la recuperación de estos minerales estratégicos, es decir, los volvemos reutilizables, o vamos a gestionar quién se va a quedar con estos recursos. Y hasta este momento, como lo ha hecho el norte global, el poder capital es a través de las guerras. Esto no puede seguir así porque les estamos poniendo no solo los recursos naturales, sino la vida, van a terminar por extinguirse a sí mismos. Esta es la contradicción del capital. Al final, una sola persona será capaz de capitalizarlo todo, o serán tanto las rupturas que empiecen a aparecer movimientos extraordinarios. En estas elecciones vimos a un candidato que quizá nadie le prestó atención, pero un candidato abiertamente marxista en Estados Unidos, emanado de las negritudes de Luisiana, es decir, con todo el contexto de la historia de la esclavitud norteamericana, sale a pronunciarse abiertamente por el marxismo. Esto es histórico y los medios de comunicación ni siquiera fueron capaces de captarlo y darle la dimensionalidad de lo que implica. Y esto es una clara ruptura de lo social. La ética, creo, Federico, la ruptura social en este momento en donde diversos conflictos precisamente lo ponen sobre la mesa, lo ponen de manifiesto, conflictos que amenazan incluso con expandirse. Sí, daría la impresión de que hay un concepto global coordinado, más allá de la historia geopolítica de ciertas situaciones como la relación Estados Unidos-Israel, que tiene que ver, Israel es un enclave del imperio estadounidense en esa región del mundo, y la complicada historia de su fundación ofrece mucha evidencia de cómo también fue pensado como un instrumento de contención de otros imperios que había en la región o de otras fuerzas políticas, étnicas, sociales que había en la región por parte primero del Reino Unido y luego también del mismo Estados Unidos. Pero más allá de las particularidades históricas de todos los focos rojos me refiero de alarma, hay otro foco rojo, es el conflicto ahí, ya no son rojos, ¿no? Los rusos de hoy ya no son rojos, pero el conflicto con Ucrania, que tiene al mundo en vilo, también tiene sus antecedentes que hay que revisar, ¿no? Mucha gente mide la historia por sus últimos dos episodios sin entender que la historia es una gran serie de varias temporadas en la cual si te perdiste lo que pasó en la primera no estás entendiendo lo que viste en el último episodio, es decir, pero da la impresión, más allá de estas particularidades, de que hay un conservadurismo, una ultraderecha neofascista creciente, coordinada entre sí, que se ha hecho una pregunta y dice, si yo tengo el poder militar y el poder económico, ¿por qué tengo que jugar a la democracia? ¿Por qué tengo que jugar al Estado de Derecho? ¿Por qué tengo que jugar al derecho internacional si lo puedo imponer?
Nuestro colega Temoris Greco está hoy en Beirut, un Beirut que está siendo bombardeado por Israel con muertos civiles, que tú dices, no hay justificación bélica posible. Aquí no hay manera en que tú digas que esto se hizo para contrarrestar las acciones de tu enemigo. No, mataste, no sé, 60 civiles, que, que no tiene nada que ver con el conflicto. En todo caso, tiene una relación muy indirecta. Eh, ¿qué botones está pulsando la humanidad y por qué? ¿Por qué Biden, antes de dejar el poder político, hace una maniobra como la de autorizar el uso de armamento estadounidense de largo alcance para que ya no solo se defienda de la invasión rusa a Ucrania, sino que ataque, en teoría, infraestructura bélica rusa, pero también puede ser población civil rusa, si así lo decide el loco de Zelensky, que no es ningún adalid de la libertad mundial, como lo han querido vender? ¿Por qué expandieron las fronteras de la OTAN primero? Entonces, a veces, por supuesto que hay explicaciones económicas, las ideológicas son las más complicadas de presentar, porque dices, finalmente, ¿qué están buscando? Quieren ver doblegada a Rusia. Yo creo que siempre han querido ver doblegada a Rusia. La quiso ver doblegada a Napoleón, luego la quiso ver doblegada a Hitler, y ahora la quiere ver doblegada a la OTAN. Pero no se puede doblegar a Rusia. Ya la historia lo explicó. Nos caiga mejor el régimen soviético, el régimen de Putin, o nos caigan más a mal ambos. Con el oso ruso no conviene meterse. Entonces ahora en Suecia están repartiendo volantes donde le dicen a la gente cómo abastecerse de un posible ataque nuclear. ¿A qué delirio, a qué locura y por qué razones estamos viendo esto? Hay dos bloques económicos que están partidos y están los BRICS de un lado desafiando el poderío del dólar y está el brazo militar del poder económico estadounidense llamado la OTAN haciendo todo este tipo de maniobras. Europa se presta a este juego con una inocencia que uno dice, pero a ver, ¿cómo von der Leyen compra la retórica gringa? Y la voladura del Nord Stream, de toda la infraestructura de gas, que a todas luces parece que ha sido provocada por los mismos Estados Unidos, debería haber generado una reacción inmensa en Europa y no. Hay, cuesta mucho no asombrarse ante una infantilización de la diplomacia y de la geopolítica y de la discusión mundial. Estos dos grandes bloques económicos eh, están produciendo reacciones bélicas o declarativas de una profunda puerilidad. Lo que hizo Trudeau hace pocas horas, medio amenazando a Claudia Sheinbaum de que si hacen tratos con China, ellos van a estar con el del pelo naranja. A ver qué pasa. Y el libre mercado, no eran defensores del libre mercado. Y el derecho y la democracia y todas esas palabrotas con las que se llenaron la boca. Esta ultraderecha infame que gobierna grandes partes del mundo y que perpetúa, no voy a decir la palabra, pero ya la audiencia sabe el tipo de crímenes que perpetúa. Y no que perpetúa y provoca, y comete, y perpetra, perdón, la palabra es perpetra. Le pido a la audiencia que tenga un poquito de compasión de ingreso irrefrenable al Alzheimer, que perpetra y perpetúa. Este tipo de acciones dices, oye, a ver, qué barbaridad. Y luego lo decía muy bien Rick, tienes a estos escuderos secretarios de estos grandes poderes económicos que juegan el rol de desregularizar el Estado y la economía local para que los grandes proteccionistas del norte se lleven todo, pero digan, pero no, momento, pero te impongo mis productos y no se te ocurra comprarle un producto a China. Estamos viendo, no sé, una situación tan binaria, tan maniquea, tan dogmática, tan tonta, que llama mucho la atención que estemos en manos de semejantes líderes. ¿Cómo hemos permitido como ciudadanos que nuestros líderes sean Trump, Bolsonaro, von der Leyen, Pedro Sánchez, Netanyahu, Putin mismo? ¿Cómo hemos permitido esto? Tan mal están nuestras sociedades que el producto político de las mismas son estos sátrapas irresponsables que juegan con el destino de todos y con la especie humana que con todos los defectos que le podamos encontrar produjo a Bach, produjo a los Beatles, produjo el arte, la poesía. Así vamos a defender también la parte linda de la humanidad, invitando a Putin a que pulse el botón nuclear. En fin, es una época bastante oscura a la que tenemos que poner paradójicamente, esperanza, ánimo, fuerza. México es una excepción. En México se está consolidando un proyecto de izquierda a pesar de lo que diga la oposición derrotada en México. El de la 4T, con todos sus defectos,
Es un proyecto de izquierda. Ahí tiene usted, amigo y amiga de esta comunidad. Como siempre, de verdad es un placer escuchar a estos dos personajes hablar de los diversos temas y tópicos que afectan nuestro día a día a nivel nacional e internacional. Mi querido Ricky Valderas, como siempre, un placer. Querido Jesús, querido Fede, me gustaría, lo que dijo al final Fede me pareció tan bello que me gustaría agregar un detalle. Lo que no han entendido tanto los partidos de izquierda como de derecha es que entre ellos son una especie de Ouroboros. Sin uno no existe el otro. Sin el fracaso de la izquierda no existe la derecha en el poder y viceversa. Es por eso que la discusión parece cíclica, pero no lo es. Se reduce en lo que acaba de finalizar Federico con una falta de promoción de la ética, de lo bello, de la esperanza. Entre tanta desolación aparecen estos grupos fortalecidos de colectivos, de personas campesinas, de personas desplazadas, que van a hacer lo que sea necesario para cambiar el rumbo de estas cosas. Y es necesario en ese tenor estar siempre del lado correcto. Ahora sí, aunque la frase esté bastante utilizada, tener los ojos bien puestos de a quién estamos apoyando y cómo. Porque esto siempre va a ocurrir. La izquierda va a fracasar y la derecha va a fracasar. En el fracaso están los cómo y me parece indispensable que entremos en una discusión de reordenamiento, de que nos abracemos, de que empecemos a hablar de manera colectiva de cómo nos afectamos los unos a nosotros o nos ayudamos. Un abrazo, querido Jesús, un abrazo, Federico, y un abrazo a la querida audiencia. Cierro contigo, Fede Bonazo. Muchas gracias. Yo siempre soy el agradecido, Jesús, de que promuevas este espacio. Eh, la semana, en la semana hubo un pequeño contacto entre dos espacios de análisis que por fortuna creo que gustan. Uno es el nuestro, Narrativas, el otro es Radicales. Ahí estuve con el colega Héctor Quintanar, que es un chico no, es un doctor, es un hombre muy picudo, muy avesado, muy inteligente, muy preparado, pero muy joven a la vez. Me dio mucho gusto poder darnos cuenta delante de la audiencia de que estamos muy unidos en lo importante, tantos espacios periodísticos independientes, en defender los valores fundamentales que nos impulsan a todos, algunos más radicales, otros menos radicales, o algunos disfrazados de radicales, y siendo lo menos en la realidad, pero todos compartimos, creo, estos espacios de periodismo como el tuyo, Jesús, la vocación de respeto a la evidencia y de ética. Y creo que en ese sentido México ha ganado muchísimo en los últimos tiempos. Así que yo siempre el agradecido contigo, querido Jesús. Ahí lo tiene usted, querida audiencia, ya lo sabe. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Y nos vemos en la próxima.